He comentado varias veces que un proceso de ganancia de masa muscular es complejo debido a que tenemos que atender lo primero al entrenamiento, lo segundo a la nutrición, al descanso, tenemos que esforzarnos bastante en el ejercicio físico que realizamos, pero por el contrario, cuando hablamos de perder peso, de perder grasa más bien, bueno, pues es un proceso que siempre he comentado que resulta relativamente sencillo si atendemos a 3 o 4 principios básicos. Hoy os voy a resumir un poco estos aspectos y sobre todo vamos a entrar más en detalle en uno al que considero que muchas veces se le da demasiada importancia y por el que muchas personas llega a un punto en el cual piensan que ya no van a perder grasa, que tienen que hacer protocolos un tanto diferentes, que tienen que llevar a cabo estrategias de ciclados de carbohidratos, de descansos. En definitiva, vamos a comentar un poco todo esto porque es verdad que en ciertos momentos pueden tener cabida, obviamente, pero normalmente para la mayoría de personas que se plantea una pérdida de grasa, pues esto no resulta necesario. Vamos a hablar sobre todo de la adaptación metabólica en la pérdida de grasa y, como digo, de esos factores principales que habría que tener en cuenta para llevar a cabo este proceso de la manera más eficiente posible. Antes de nada, como siempre te recuerdo, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en lifters.es, la newsletter gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y a ver, como digo, normalmente cuando alguien se plantea perder grasa, yo siempre comento que tiene que tener presente ciertos factores que son, por así decirlo, los básicos, los principales, los pilares sobre los que se va a sustentar esta fase. El primero de todos, si hablamos de ejercicio físico, sería el entrenamiento de fuerza. Todavía, aún a día de hoy, hay personas que dicen, ya, pero Iván, ¿para qué tengo que entrenar fuerza si yo lo único que quiero es perder grasa? Bueno, pues precisamente para no perder masa muscular y que ese peso que veamos que baja en la báscula sea únicamente de grasa o en su mayor parte, no sea también de masa muscular y llegue un punto en el cual perdamos 5 o 10 kilos y nos veamos flácidos, nos veamos sin tono muscular, nos veamos como que, sí, es cierto, hemos perdido peso, nos vemos más delgados, pero realmente no nos gusta ese aspecto visual, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aunque no sea un objetivo de ponerse súper grande, súper fuerte, pero sí que el entrenamiento de fuerza, un mínimo de 2 o 3 veces por semana, sería algo imprescindible. Si ya nos vamos a 3 o 4 veces por semana, pues muchísimo mejor. Luego, por otra parte, estaría el tema de la alimentación, obviamente. Aquí es donde la mayoría de personas pone el foco 100%. Y es cierto que tenemos que generar un déficit calórico, que lo tenemos que hacer más o menos de forma controlada. No podemos, por ejemplo, al principio bajar un montón las calorías, luego tirarnos un montón de semanas comiendo muy poquito, luego que nos dé una ansiedad del copón y empezar a comer y que nos pegue un efecto rebote. En definitiva, hay que hacerlo de manera más o menos controlada, atendiendo a consumir un mínimo de grasas, un mínimo de proteínas, jugando más bien con los carbohidratos, pero a partir de ahí los protocolos por los que podemos optar son muy diferentes, son muy variados, aunque, como digo, como he comentado al principio, para la mayoría de personas no hace falta hacer cosas muy extremas. Y luego, por otra parte, estarían aspectos como la actividad diaria. Muchas veces sobreestimamos lo que nos movemos, lo que caminamos, lo que hacemos en el día a día y necesitamos un poco más. Obviamente está la parte del entrenamiento, está la parte del déficit calórico, pero siempre va a ser mejor caminar un poco más, moverse más en el día a día, que no únicamente limitarnos a, oye, pues mira, no bajo el peso que yo creo que debería de bajar, así que quito más calorías, y quito más calorías, y quito más calorías, y van pasando las semanas y llega un punto en el cual consumo muy poquito y tengo un montón de hambre a lo largo del día. Entonces, ¿qué es lo mejor en estos casos? Aumentar la actividad diaria. Esto lo podemos hacer caminando más, como digo, utilizando menos el ascensor, yendo a hacer la compra, por ejemplo, en lugar de en coche, caminando, si lo tenemos más o menos cerca, obviamente. También podemos utilizar la bicicleta para ciertos trayectos que no son muy largos. En definitiva, todo esto va sumando y al cabo del día tenemos una buena actividad diaria que suma a ese gasto calórico total del día y que nos ayuda a ir perdiendo grasa poco a poco. Esta es sin duda una de las partes importantes a las que muchas veces se le presta poca atención y pensamos que no perdemos grasa únicamente debido a ciertos factores que, como comentaré ahora más adelante, pues tienen bastante poco peso en este proceso. Y luego, por supuesto, estaría el descanso, estaría la suplementación. En cuanto a suplementación, suelo recomendar poquita cosa, cafeína, sinefrina, té verde, cosas de ese tipo, pero normalmente recomiendo más bien descansar lo suficiente, ir a rendir al entrenamiento,
comer únicamente lo que nos toca, no picar entre horas y movernos en el día a día. Con eso tendríamos una receta perfecta para ir perdiendo peso con el paso del tiempo y obviamente vamos a tener que valorar el punto de partida de cada uno de nosotros. Si yo parto de un porcentaje relativamente ya, vamos a poner no muy alto, pues este proceso de pérdida de grasa lo voy a cumplir en unas pocas semanas, igual en 8 semanas, 12 semanas. Si necesito perder mucho más peso porque tengo cierto sobrepeso, pues en este caso voy a plantear la pérdida de grasa a más largo plazo y quizás me venga bien de vez en cuando hacer un parón, hacer un descanso en el cual las calorías suban, en el cual, por ejemplo, recupere un poco la energía, intente regular un poco mis niveles hormonales para optimizar el proceso de pérdida de grasa en un déficit posterior. En definitiva, puedo ir haciendo altibajos y esto va a ser mucho mejor que no, por ejemplo, hacer un déficit lineal que mantenemos, por ejemplo, digamos, año y medio, 2 años o este tipo de cosas, que muchas veces veo a personas que se pasan en un proceso de pérdida de grasa pues un montón de tiempo y al final esto resulta más bien improductivo porque llega un punto que descansamos mal por las noches, que entrenamos con muy poca energía, que estamos agotados todo el día aunque no hagamos nada. Así que bueno, recomiendo hacer esas pequeñas fases de descanso en las cuales subimos un poco las calorías y descansamos un poco mejor. A partir de este punto surge una duda bastante frecuente y es en cuanto a la adaptación metabólica por la bajada de calorías. Todos sabemos que cuando vamos bajando las calorías, pues el cuerpo tiende a optimizar ciertos procesos normales en nuestro organismo, pero sí que es cierto que los optimiza hasta tal punto que necesita menos energía de la que normalmente consume para poder realizarlos. Y esto quiere decir que a igualdad de calorías consumidas vamos a quemar menos energía y por lo tanto da la sensación de que necesitamos volver a bajar las calorías y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues como digo, muchas personas tienden a pensar que la llamada tumba metabólica como tal, que no existe porque se ha visto en numerosas investigaciones como una persona sometida a cierto déficit calórico durante un montón de tiempo no llega a un punto en el cual se estanca en esa pérdida de peso, sino que más bien es la propia persona la que falla a ese protocolo y empieza a comer de más o empieza a moverse menos. En definitiva, muchas veces lo que llamamos tumba metabólica es únicamente un proceso en el cual nos da la sensación de que nos estamos moviendo exactamente lo mismo, de que estamos entrenando exactamente igual, de que estamos descansando también igual, de que estamos comiendo exactamente las mismas calorías y pasamos por alto ciertos detalles que parecen pequeños en el día a día, pero que no lo son. Porque de repente pasamos más tiempo en el sofá. Quizás no nos damos cuenta, pero al estar más cansados, al estar más fatigados, al por ejemplo descansar un poco peor, pues no nos apetece tanto salir a caminar, salir a dar un paseo, utilizar por ejemplo las escaleras. Luego quizás no tenemos tanta constancia a la hora de seguir el plan alimenticio, picamos más entre horas, aunque sean pequeños puñados de frutos secos, pequeñas cosas que pueden parecer insignificantes a nivel de calorías, bueno, pues todo eso va sumando y obviamente va a llegar un punto en el cual, pues sí, nos vamos a perder peso, pero básicamente porque estamos comiendo un poco de más, porque nos estamos moviendo menos, porque entrenamos con menos intensidad. En definitiva, al final hemos llegado a, por así decirlo, una normocalórica, básicamente porque el cuerpo ha optimizado los procesos básicos del día a día para que consuman menos calorías y además nosotros estamos consumiendo un poco más y estamos moviéndonos un poco menos. Como tal, la tumba metabólica no existe, pero sí que es cierto que dependiendo de tu punto de partida, pues será más o menos conveniente el hacer ciertos periodos en los cuales, como he dicho anteriormente, subas un poco las calorías, reduzcas quizás el gasto calórico del día a día, hagas una pequeña etapa de recuperación y vuelvas de nuevo a ese déficit calórico para hacerlo mucho más productivo. Obviamente, a partir de aquí tenemos diferentes protocolos alimenticios. Hay un montón de cosas que podemos hacer diferentes. Yo hablé hace unas cuantas semanas de la dieta PSMF, una de las más radicales. También tuve bastantes comentarios por ello y me decían, pero esto es una locura, esto no se puede hacer, esto es simplemente para caer, por ejemplo, en problemas de la alimentación. A ver, es cierto que es un protocolo para personas avanzadas, para personas que ya saben exactamente lo que hacen. Vamos a consumir básicamente proteína a lo largo del día porque la grasa es muy bajita y los hidratos de carbono también, pero no es ni de lejos lo más recomendable para todo el mundo. Es un buen protocolo, pero para alguien con experiencia, para alguien que tenga años ya de entrenamiento a sus espaldas y únicamente quiere hacer un periodo de definición en, por ejemplo, 3 o 4 semanas para quitar un poco de grasa. Pero como digo, para la gran mayoría no es algo recomendable porque básicamente ni se tiene la experiencia necesaria en cuanto a entrenamiento,
ni en cuanto a aguante en este tipo de dietas. Así que bueno, como digo, protocolos hay muchos, de esos puedo hablar en otro episodio, pero hoy quería comentar básicamente las fases o los factores importantes que intervienen en una pérdida de grasa y cómo la tumba metabólica o la adaptación metabólica que podemos tener en este periodo determina en cierto modo el ritmo de pérdida de grasa que estamos llevando, pero para nada es algo determinante. Es decir, yo puedo seguir perdiendo grasa, es verdad que de manera más lenta, es verdad que si parto, por ejemplo, también de un punto más alto de grasa que otra persona, pues quizás a los pocos meses, 3 meses, 4 meses, me convenga hacer una subida de calorías para recuperar un poco mis niveles de energía, para rendir un poco más y a partir de ahí volver a la definición. Pero como digo, no es algo determinante en cuanto a que una persona se estanque o no en este proceso debido a esa adaptación metabólica. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Como cada semana aquí en Café y Hierros, os recuerdo de nuevo que me encontráis en lifters.es, donde cuento muchas más cosas acerca de estos temas y os podéis apuntar por ahí, me dejáis vuestro mail y rápidamente os doy la bienvenida a la newsletter. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que paséis un buen día y nos escuchamos la que viene. Chao.